El 13 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya transportaba a 45 personas, entre ellas un equipo de rugby y sus simpatizantes. Cuando se produjo la tragedia, el avión, en ruta de Uruguay a Chile, se estrelló en las montañas de los Andes, dejando a los sobrevivientes varados en uno de los ambientes más duros e implacables de la Tierra. El impacto inicial del choque fue devastador, con muchos pasajeros perdiendo la vida instantáneamente. Los que sobrevivieron se enfrentaron a una realidad desalentadora: quedaron varados en una remota e inhóspita cordillera, sin medios de comunicación ni rescate. Los sobrevivientes rápidamente se dieron cuenta de que sus posibilidades de ser encontrados eran escasas, y tendrían que depender de su propio ingenio y determinación para mantenerse con vida. Con suministros limitados de alimentos y agua, enfrentaban agotadores desafíos físicos y mentales todos los días. A medida que los días se convirtieron en semanas, los sobrevivientes enfrentaron condiciones climáticas extremas, avalanchas y la amenaza constante de morir de hambre. Recurrieron a comer todo lo que pudieron encontrar, incluida la carne de sus amigos y compañeros fallecidos. Mientras los supervivientes luchaban contra el hambre y la desesperación, también tuvieron que enfrentarse a otra dura realidad. Los esfuerzos de rescate habían sido cancelados. Parecía como si estuvieran realmente solos, abandonados por el mundo exterior. Decididos a sobrevivir, el grupo tomó una decisión fatídica: intentarían caminar por las traicioneras montañas en busca de ayuda con poco equipo y sin experiencia en montañismo. Sus posibilidades parecían escasas, pero no tenían otra opción. Los sobrevivientes enfrentaron desafíos inimaginables mientras navegaban por el duro terreno, soportaron temperaturas gélidas, ventiscas y agotamiento. Algunos sucumbieron a los elementos en el camino, mientras que otros avanzaron con determinación inquebrantable. Después de más de 2 meses de caminata, los sobrevivientes hicieron un descubrimiento milagroso: tropezaron con un agricultor chileno, quien alertó a las autoridades y organizó una misión de rescate. El mundo quedó impactado e inspirado por su increíble historia de resiliencia y supervivencia. A raíz de su terrible experiencia, surgieron preguntas sobre lo que realmente había sucedido con el vuelo 571. Las investigaciones revelaron que el accidente había sido causado por errores de navegación, junto con un altímetro defectuoso que había engañado a los pilotos. Se descubrió que el avión se había estrellado en la ladera de una montaña, dejando escombros esparcidos por la nieve. Los supervivientes habían logrado encontrar refugio entre los restos, que finalmente se habían convertido en sus salvavidas. La historia de los sobrevivientes de los Andes se volvió aún más notable cuando se reveló que habían recurrido al canibalismo para sobrevivir. Esta impactante revelación provocó un debate mundial, y obligó a las personas a enfrentar los dilemas morales y éticos que enfrentan quienes se encuentran en situaciones de vida o muerte. Los sobrevivientes, que llegaron a ser conocidos como el Milagro de los Andes, se enfrentaron a un largo y difícil camino hacia la recuperación. Habían soportado un trauma físico y emocional inimaginable, cambiado para siempre por su desgarradora experiencia. El impacto del accidente aéreo de los Andes y la supervivencia de sus pasajeros resonaron en todo el mundo. Se convirtió en un símbolo de la resiliencia humana y la voluntad de sobrevivir contra todo pronóstico. Hoy, los sobrevivientes continúan compartiendo su historia, difundiendo mensajes de esperanza, compasión y la fuerza del espíritu humano. Su extraordinario cuento sirve como recordatorio del poder de la voluntad humana para superar el mayor de los desafíos. Si bien es posible que el mundo nunca comprenda completamente los horrores que enfrentan los pasajeros del vuelo 571, su legado sigue vivo como testimonio del indomable espíritu humano y el valor de la esperanza frente a una adversidad inimaginable. A medida que los sobrevivientes continuaron enfrentando las duras realidades de su situación, su voluntad de sobrevivir se convirtió en su fuerza impulsora. Cada día trajo nuevos desafíos, y la lucha constante por encontrar comida y agua. Con el paso de las semanas, los cuerpos de los sobrevivientes se debilitaron, y su esperanza comenzó a disminuir. El duro ambiente pasó factura, tanto física como mentalmente, pero el profundo vínculo que se había formado entre el grupo los mantuvo en marcha, ya que se apoyaban unos en otros para apoyo y consuelo. En sus momentos más oscuros, los sobrevivientes encontraron consuelo en su fe y creencia en un poder superior. Las oraciones resonaron a través de las montañas mientras buscaban fuerza y guía frente a circunstancias inimaginables. A pesar de su terrible situación, hubo momentos de alegría y camaradería entre los sobrevivientes. Encontraron consuelo al compartir recuerdos, historias y sueños de reunirse con sus seres queridos. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas se convirtieron en meses, la esperanza parecía un recuerdo lejano. El paso del tiempo se desdibujó cuando los supervivientes se aferraron a la astilla de esperanza de que algún día serían rescatados. En sus esfuerzos por mantenerse con vida, los sobrevivientes tuvieron que tomar decisiones difíciles. Racionaron la poca comida que les quedaba, midiendo cuidadosamente cada porción para asegurar que todos tuvieran las mismas posibilidades de sobrevivir. Los sobrevivientes sabían que el rescate era su única salida, y se aferraron desesperadamente a la esperanza de que alguien, en algún lugar, los encontrara. Utilizaron cualquier medio que tuvieran disponible para crear señales improvisadas con la esperanza de captar la atención de los aviones que pasaban o grupos de búsqueda. La dura realidad de su aislamiento los golpeó duramente cuando se dieron cuenta de que la búsqueda había sido cancelada, y que estaban solos en su lucha por la supervivencia. Pero incluso ante la desesperanza, los supervivientes se negaron a darse por vencidos. Escaneaban constantemente el horizonte, forzando sus ojos para cualquier señal de rescate. Cada avión que pasaba,
cada sonido distante, traía un aleteo de anticipación, solo para ser seguido por la decepción mientras sus desesperadas llamadas de ayuda quedaban sin respuesta. Los días se convirtieron en semanas, las semanas se convirtieron en meses y, sin embargo, los supervivientes lucharon contra el frío intenso, el hambre constante y el dolor insoportable de la pérdida. Cada día que pasaba probaba su resiliencia y los llevaba al límite. Ante la extrema adversidad, los sobrevivientes encontraron en su interior una fuerza que nunca supieron que existía. Su voluntad de sobrevivir se convirtió en una fuerza que los empujó hacia adelante, impulsándolos a encontrar soluciones creativas y métodos poco convencionales para mantenerse con vida. Los supervivientes aprendieron a adaptarse a su entorno, encontrando formas de utilizar los limitados recursos de que disponían. Transformaron los restos del avión en refugios, camas improvisadas y herramientas para ayudar a su supervivencia. El duro terreno montañoso les enseñó valiosas lecciones de resiliencia y perseverancia. Aprendieron a navegar por laderas traicioneras, soportar temperaturas gélidas y desafiar a los elementos en su búsqueda de rescate. Mientras los sobrevivientes luchaban contra desafíos físicos y emocionales, también enfrentaron el dilema moral de recurrir al canibalismo para poder sobrevivir en un movimiento desesperado por sostenerse. Tomaron la decisión agonizante de consumir la carne del difunto. Los sobrevivientes lucharon con la culpa y la vergüenza que vinieron con sus acciones, pero también reconocieron que era el precio que tenían que pagar por su propia supervivencia. Fue un recordatorio inquietante de los extremos a los que llegarían los humanos cuando se enfrentaran a circunstancias terribles. A pesar de las dificultades inimaginables que enfrentaron, los sobrevivientes se aferraron a un rayo de esperanza de que algún día serían encontrados. Compartieron historias de aventuras pasadas, sueños de futuras reuniones y la creencia inquebrantable de que su rescate era inminente. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, esa esperanza comenzó a flaquear. La duda y la desesperación comenzaron a filtrarse en sus corazones, arrojando sombras sobre sus espíritus que alguna vez fueron inquebrantables. Los sobrevivientes lidiaron con la idea de pasar el resto de sus vidas atrapados en las implacables montañas, nunca volver a ver a sus seres queridos, sin sentir nunca la calidez del hogar. Era una realidad aplastante que amenazaba con consumirlos. Sin embargo, en medio de la desesperación, apareció en el horizonte un parpadeo de esperanza. Un sonido lejano rompió el silencio, y los sobrevivientes tensaron sus oídos, desesperados por cualquier señal de rescate. El sonido se hizo más fuerte, y una oleada de anticipación recorrió el grupo. Lágrimas de alivio llenaron sus ojos cuando un equipo de rescate emergió del desierto, y su presencia fue un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Los sobrevivientes fueron llevados a un lugar seguro, recibidos por reuniones entre lágrimas con sus familias y amigos. Su historia cautivó al mundo, su coraje y determinación se convirtió en un faro de inspiración durante una época de desesperanza. El legado del vuelo 571 permanece grabado en la historia, un testimonio del poder del espíritu humano para superar adversidades inimaginables. La historia de los sobrevivientes sirve como recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la esperanza y la resiliencia pueden prevalecer. Hoy en día, el recuerdo del vuelo 571 sigue vivo, sirviendo como símbolo de la fuerza de la voluntad humana de sobrevivir. Los sobrevivientes han dedicado sus vidas a compartir su historia, inspirando a otros a encontrar esperanza y coraje frente a sus propias luchas. Las secuelas del accidente aéreo de los Andes siguen dando forma a las vidas de quienes sobrevivieron en su viaje de curación y recuperación. Se han convertido en embajadores de la resiliencia, recordando al mundo el espíritu indomable que reside dentro de todos nosotros. Mientras reflexionamos sobre los acontecimientos que se desarrollaron en ese fatídico día, se nos recuerda la fragilidad de la vida, y la increíble fuerza que se encuentra dentro de nosotros. La historia del vuelo 571 servirá para siempre como un poderoso testimonio de la determinación inquebrantable del espíritu humano.